Hola, mis queridos amigos, hermanos, consiervos, discípulos. Estamos pues saliendo de ese descanso donde también aprendimos bastante en este retiro de verano y hoy pues vamos a comenzar un nuevo tema en este discipulado. Ahí donde estás, te pido que me acompañes y podamos entregarle esta reunión a mi Padre. Cierra tus ojos y di conmigo: Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor amado, nos juntamos para poderte bendecir, alabar y exaltar. Pero también queremos que tú nos prepares, tú desciendas y derrames en nuestro corazón tu palabra. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ahí donde estás, vamos a escuchar este canto. Ponle atención a la letra y cántalo conmigo. Dios te va a bendecir enormemente. Bendiciones. Vamos a cantar una canción de fe y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque, que Él te sane, en el nombre de Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las
Aleluya. Dios es fiel. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Y hoy pues vamos a entrar a este nuevo tema que tú dirás, mire, pero ya está muy tarde. No, lo que pasa es que durante un año estuvimos viendo muchos milagros. El milagro de la resurrección de algunos que, aunque partieron, pero resucitaron a vida eterna. Pero también vimos sanidades. No puedo yo dejar de decir que oramos por varias personas y vimos cómo es que Dios hizo una obra hermosa en la vida de ellos. Pero entonces hoy yo quiero llevar una enseñanza para poder ayudar y poder activar el don de la sanidad en todo creyente, pero que podamos entenderlo, porque ¿cómo se activa? Cuando logras comprender. Y si tú logras comprender realmente cómo es que Dios piensa acerca de su pueblo y cómo es que Él quiere dar la sanidad, tú pues vas a poder caminar en esta travesía, ¿verdad? Entonces, tal como tú lo viste en la invitación, el tema se llama Activando la Sanidad. Y pues la escritura habla de que Jesús es el árbol de la vida. En Él tuvimos vida, pero también habla de que en el paraíso o en la Nueva Jerusalén hay un río donde está el árbol de la vida, dice, y que tiene hojas para sanidad de las naciones. Entonces, por eso usted mira en su dibujo con un árbol y una llave o un ojo de una llave diciéndole que la clave es Jesucristo. Y hoy vamos a entender muchos aspectos del porqué de esto, por qué Jesús es esto, porque en Él nosotros somos sanos. Mire cómo dice Isaías capítulo 53, verso 4. Entonces, dice la escritura de esta manera. Lo vamos a leer así. Ahí está. Yo creo que el tamaño es suficiente. Entonces, la escritura dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice Isaías 53, verso 4, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe por qué es tan importante el comprender esta enseñanza? Porque si tú bien sabes que mi Señor se presentó, inclusive ahora que terminamos la semana anterior, como que conmemorando ese momento de la Pascua, no es que nosotros la celebremos como lo hacen los judíos, pero nosotros la conmemoramos todas las semanas cuando tomamos, o los meses cuando tomamos la Santa Cena, pero nos hace recordar lo que Él hizo. Y Él en esa cruz no solo nos dio la salvación, porque en la cruz hay un poder de salvación, pero también hay un poder de restauración. Y entre lo que Él restaura es, por ejemplo, la sanidad del cuerpo. Él dice que fue azotado y Él por eso herido, y Él llevó en su cuerpo toda la enfermedad. Mire cómo dice el verso que sigue. Dice de esta manera, verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, mire, oiga esto, el castigo que nosotros merecíamos, Él lo sufrió, Él se lo llevó. De nuestra paz fue sobre Él. Y obviamente cuando Él se lleva el pecado, y asimismo se lleva esa maldición, llamémosle así, porque Él se hizo maldito por nosotros, para que en sí recibiéramos la bendición de la salvación y de la sanación y la restauración. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire, no sé si usted, pero yo me alegro y le digo a mi Padre, Señor, qué hermoso evangelio
cuando uno empieza a ver que toda la escritura es útil para redarguir, pero ¿para qué? Para enseñarnos en justicia, de que en ella está contenida todo el plan perpetuo, porque es eterno, de cómo es que el Señor desde antes de la fundación del mundo, Él preparó al Hijo para que nosotros no solo pudiéramos acercarnos al Padre, sino que también pudiéramos ser redimidos. Y una de las áreas de la redención es por medio de, qué hermoso esto, de la sanidad, ¿verdad? Entonces usted dirá, ¿y por qué es tan importante? Porque el Señor la dejó recordada. Cuando le hablé al inicio acerca de que en el árbol, en la Nueva Jerusalén había un árbol, es este verso que lo refiere y dice así: y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Pero mire, o sea, nosotros tenemos que comer del fruto, los frutos del Espíritu, de los dones. Hoy vamos a ver un poco acerca de todos estos dones que da el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y dice, pero las hojas, léalo ahí, y las hojas del árbol eran para sanidad, sanidad de las naciones. Bendito sea Dios, porque si algo quería mi Dios era dejarnos ver de que en su carácter es que nosotros podamos tener sanidad total. Y cuando hablamos de la sanidad, tenemos que conocer de que nosotros debemos tener sanidad en nuestro ser integral. Oiga esto, nosotros fuimos sanos en nuestro espíritu porque más bien dicho, nuestro espíritu estaba muerto y fue vivificado cuando Cristo vino a nosotros y le dio vida al espíritu. Tenemos también el alma, nosotros tenemos que tener sanidad del alma. En estos discipulados vamos a ver un día específico sobre la importancia de ser ministrados, de tener sanidad en esta parte emocional tan importante. Y por último, también la sanidad del cuerpo, que es la que de alguna manera hemos visto muy afectado a mucha gente en estos tiempos. Y creo yo que Dios tiene el anhelo de que la gente comprenda de que Él nos quiere ver sanos. Oiga lo que le digo, nos quiere ver restaurados. Bueno, y entre sus promesas vamos a ver estas. Mire cómo dice. Hay muchas enseñanzas de la Escritura que hablan de cómo es que Dios quiere devolver a su pueblo la convicción de sentirse sano en su ser trino. Y por eso es que este año estamos celebrando nada menos que el año de la recuperación. Y una de las cosas que tenemos que recuperar es esa convicción de la sanidad. Mire cómo dice Jeremías 33:6. He aquí, yo les restituiré, o yo les devolveré, o van a recuperar la salud, dice el Señor. Los sanaré y les descubriré abundancia de paz y de verdad. Miren, hoy vamos a estar viendo una serie de versos que lo que mi anhelo es que tú puedas atesorar o tener esa convicción en tu vida, en tu alma, en tu mente, de que es voluntad del Padre que tú seas sano en todo tu ser completo. Que es su voluntad. No es una situación de que este me cae bien y a este se lo doy, o este se acerca más a mí o a este se lo doy. No, tenemos que entender, porque tú puedes estar cerca, pero no ver el milagro de la sanidad.
Entonces hay que entender qué poder yo, qué algo debo de estar haciendo para que no vea yo ese milagro. Y hoy, pues, y en estas semanas que vienen vamos a estar viendo todos estos aspectos que tienen que ver, y te puedo asegurar que después tú te vas a volver una autoridad para poder orar no solo por ti mismo, sino orar por otras personas que necesiten el milagro de la sanidad. Mire cómo dice, porque es una promesa. En Deuteronomio capítulo 7, verso 15, es interesante porque al pueblo de Israel tuvieron que emprender, oiga esto, una caminata. El Padre no hubiera querido que fueran 40 años, pero que tuvieran suficiente el tiempo necesario para poderse organizar como nación, como ejército, con un gobierno, con una estructura sacerdotal bien establecida. Obviamente, la condición del hombre hizo que se trasladaran a tantos años, pero Él les prometió algo, así como Él hizo el milagro de que sus ropas no se envejecieran, sino que de alguna manera dice que sus calzados y sus vestidos no se envejecían, y da la impresión como que crecían conforme las personas iban creciendo. Eso es un milagro impresionante. ¿Cómo es posible esto? Y créanme que este pueblo no es ajeno al nuestro. Dios quiere darte a ti la bendición de la provisión y del sustento, pero también quiere que tú veas la promesa de la sanidad como se lo prometió a este pueblo. Mire cómo lo dijo en Deuteronomio capítulo 7, verso 15. Y el Señor apartará de ti, le decía al pueblo de Israel. Y yo te digo, iglesia amada, inclusive si tú tienes ahí, ahorita tú puedes decirle, y el Señor apartará de mí toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Mire, qué hermoso, permítame. Lo que estamos viendo es que, por supuesto, que en el mundo tendréis aflicción, dice, pero yo te pido, Señor, que los cuides del mundo, decía Jesucristo acerca de los discípulos para con Dios. Él mismo dice, Señor, que la enfermedad no caiga sobre ellos, que no caiga ninguna enfermedad maligna, esta que hay en el mundo, y que se aleje, que se aleje. Entonces, cuando uno mire a este tipo de promesa que Él te da, lo único que puede decir uno es, yo la tomo. Yo tomo esa promesa. Yo quiero traer esa condición de vida que hay en los lugares celestes. Hemos enseñado acerca de que nosotros vivimos ahorita el siglo presente. Obviamente, así lo dice la Escritura, pero hay un siglo venidero que es en la eternidad. Y en la eternidad dice que no hay enfermedad. Así lo dice la Escritura. Entonces nosotros podemos jalar las bendiciones del siglo venidero y atraerlas y traerlas al siglo presente. Y el Señor dice, tú lo puedes hacer y tienes que confiar en que tu vida va a ser un vaso útil para mi obra cuando tú veas que yo tengo planes de bien y no de mal para los que me buscan, dice el Padre. Mire cómo lo dice en Jeremías 30:17, otra promesa que dice que definitivamente va para su pueblo. Dice así, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Te han llamado desechada, diciendo, esta Sión, nadie se preocupa por ella. ¿Sabe qué? Esta es un verso que aunque pareciera que estaba destinado a Israel, pero crea que cuando la Escritura habla de Sión, realmente habla del Sión espiritual que es la iglesia. La iglesia
es la que está, la Nueva Jerusalén, o llamada la que está en el monte Sión, que le llaman. Así lo dice Hebreos capítulo 13. Y habla acerca de que esta hermosa, no es 13, es Hebreos 12 en los últimos versos. Esta hermosa iglesia pues va a habitar en este lugar donde no hay pobreza, donde no hay enfermedad, sino que su presencia es la que viene ahí. Entonces él dice que el que esté en Sión va a ser sano, no tendrá, pues porque toda herida que haya tenido va a ser sana. Entonces nosotros podemos tomar de esa promesa de Sión y traerla acá. Entonces, con esos principios de estas promesas, del cómo es que Jesucristo se presentó en la cruz para darnos esa garantía de la sanidad, pues tú dirás, bueno, pastor, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, por supuesto. Bueno, solo vamos a continuar leyendo el verso 18. Antes decía de la sanidad y dice el 18, he aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob. O sea que a Sión le va a dar una restauración para que pueda vivir bien. Bienestar significa vivir bien. Y tendré misericordia de sus moradas, será reedificada la ciudad sobre sus ruinas, y el palacio se sentará como estaba. O sea que el Señor mira que nuestra morada celestial va a ser como un palacio. No es como un palacio como usted lo mira aquí en la tierra, tal vez grandes estructuras de torres y ventanales y una gran casa, no. El palacio da a entender que es un lugar donde su presencia hace magnífico el lugar, la presencia del Padre. Su presencia misma hace que todo lo que habiten ahí se vuelva perfecto, no solo en salud, sino en una vivencia espiritual plena. Oiga esto, una vivencia espiritual plena. Y ese es el bienestar que el Padre quiere que nosotros recuperemos, que nosotros entendamos. Entonces, usted dirá ahorita, bueno, entonces, ¿cómo procedemos para la sanidad? Entonces, oiga, mire, definitivamente la sanidad precede a la obediencia, por supuesto. Si algo yo veo en la Escritura es de que definitivamente el Señor nos muestra, Él quiere extender esos atributos de bendición a su iglesia. Bendición de ser redimidos en muchas áreas. Pero Él nos demanda siempre de que nosotros escuchemos, atendamos y obedezcamos. Mire cómo dice, por ejemplo, Éxodo 15, 26. Muy importante este verso y quiero que lo lea de esta manera. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, hablando el Señor, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy, oiga lo que dice, porque yo soy tu sanador. Entonces, por supuesto que sí, hay una amonestación, llamémoslo. Él dice, yo extiendo mi gracia sobre mi pueblo, pero también esperaría que mi pueblo me busque a mí. Y una forma de buscarlo es, como dice aquí, escuchar atentamente la voz del Señor. No menospreciar, por ejemplo, cuando es el tiempo de estudiar sus promesas en la Escritura
y decirle, Señor, yo quiero vivir esas promesas en esta tierra presente, porque quiero hacer lo recto delante de ti. Quiero guardar esos estatutos. Y creo que mi padre como que él extiende su mano, porque dice la escritura que él levanta muro alrededor de los que le buscan. Entonces yo puedo imaginarme que ese muro preserva contra cualquier enfermedad o cualquier situación adversa. Claro que sí. Y hoy yo tengo pues algunos ejemplos de cómo es que hay algunas personas que no escucharon esa voz, o si la escucharon, la dejaron de escuchar. Miremos, por ejemplo, este rey se llamaba el rey Asa, que por cierto fue uno de los reyes que fue alabado por el Señor por lo que él hizo. O sea, él comenzó, pero muy bien en su reinado, eliminando la idolatría, quitando todos tipos de vestigios religiosos que adoraban dioses ajenos, y le sacó una sonrisa al padre. Dice la escritura que Dios se agradó mucho con él, excepto, siempre hay un pero, lamentablemente, excepto cuando llegó un momento en que llegó un enemigo. Bueno, imagínese esto. Asa, llegaron un gran ejército enemigo de Etiopía. Eran casi como 1 millón de personas. Y él se humilló, buscó al Señor, y dice la escritura que como Dios anda buscando a personas conforme a su corazón, encontró a Asa y le escuchó y le dijo, no temas. Y dice que fueron derribados. Bueno, pasaron los años y en eso vino otro, no era un enemigo, era el Dios, el rey del norte de Israel, ¿verdad? El reinado del norte, porque Asa reinaba en Judá. ¿Se acuerda que hemos hablado de que se dividió en dos? Entonces estaba Judá y Benjamín, que eran el reinado del sur, llamémosle así, y el reinado del norte, que era Israel. Las otras 10 naciones se levantaron contra Asa. Entonces vino Asa y se atemorizó. Imagínense, se olvidó que Dios le había quitado, le había derribado o lo había librado de una amenaza de 1 millón de personas. Entonces en su temor vino él y buscó a otra de las naciones que a Dios nunca le han agradado y les entregó no solo el oro de su casa, sino creo yo que le entregó la riqueza de la casa del Señor. Y creo que eso fue lo que no le agradó a mi padre, porque después él, pues obviamente, este mercenario logró pues detener el avance de estos del norte, obviamente, pero llegó un profeta a amonestar a Asa y le dijo que su conducta, pues aún le iba a traer un perjuicio. Y uno de los perjuicios que fue es que le trajo una enfermedad. Y mire cómo dice 2 Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave. Y mire, pero aún en su enfermedad, no buscó al Señor, sino a los médicos. Usted dirá ahorita, entonces es pecado buscar a los médicos. No. Al contrario, Dios ha mandado a médicos. Por ejemplo, Lucas, el que escribió el Evangelio de San Lucas, valga la redundancia, y escribió Hechos, él era un médico. Y es más, Pablo se refería de Lucas como el médico amado. O sea, daba la impresión de que, hey, Lucas, me duele por aquí, échate una pasadita. Y eso que Pablo ya oraba por los enfermos. Es más, Pablo sí creía en la medicina pues que existía en la época. Él le recomendó a Timoteo, toma ciertos, y le dio una recomendación para unos malestares que él tenía. Pero el problema es, no pongas en segundo plano al Señor.
no lo pongas, búscalo de todo corazón. Y dile, Señor, haz un milagro. Padre, manda tu gracia al médico que me está atendiendo para que tenga la sabiduría de cómo atender mi situación. Es muy diferente. Pero hay muchos que hasta cuando ya la persona está en la agonía, ahora sí, oremos. No, esto es como cuando ahorita con el COVID empiezan los síntomas. Uno tiene que, ¿qué tiene que hacer? Empezar a tomar el tratamiento, pero acompañado nada menos que poniéndole nuestra vida al Señor. Por supuesto que sí es. Bueno, sigamos viendo otro ejemplo muy hermoso. Y este ejemplo es de aquellas sanidades que no son muy usuales. Jesús, miren, si alguien nos muestra la Escritura que hizo sanidades, pero no, dice la Escritura que no alcanzaría, dice, lo que se escribió en el Evangelio o en los libros estos para registrar todo lo que hizo el Señor. O sea, qué cosas habrá hecho. Pero en la mayoría de milagros que él hizo eran milagros de sanidad. Sanidad de los ojos, de los oídos, paralíticos, miembros atrofiados. O sea que, bueno, y no digamos la resurrección misma, ¿verdad? Pero hay sanidades que no son usuales y por eso es que uno dice, realmente yo estaría dispuesto a acatar lo que Dios me dice aunque no fuera usual. Imagínense que este era un ciego de nacimiento y el Señor lo encuentra y él dice, te voy a sanar, porque eso es lo que le dijo. David, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, él estaba a la orilla del camino. Importante es estar en el camino, no a la orilla del camino. Cuando él ya llega al camino, que es Jesucristo, dice que él vino e hizo un empasto con tierra y su saliva y se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate. Léalo como dice ahí en la Escritura. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con su saliva y le untó el barro en los ojos. Mire, cualquiera diría, no, a este no me va a escupir, diría cualquiera, pero si es del Señor. Y le dijo, y aquí viene la otra orden, que hay que tener una obediencia. Ve y lávate en el estanque Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Esto es hermoso. Aquí pues yo quiero que tú medites en esta palabra que dice ahí, que dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Esta palabra Siloé es la misma palabra que se utiliza de una raíz que es de apóstoles, apostolado, apóstolo. Y un apóstol es un enviado. Entonces, cuando él aquí encuentra uno en esta escritura que él le dice, vete a ese estanque, hay que ver también la enseñanza que hay detrás de esto para que los lean después, en este tiempo. Y le está diciendo muchas veces el Señor te dice, yo te voy a sanar, pero ve y busca a la persona, al ministro, al líder, a la persona que yo he enviado. ¿Para qué? Para que te ponga las manos, por ejemplo, y de esta manera tú seas sano. Y de esa manera, como dice aquí el verso, él fue, pues se lavó y regresó viendo. Entonces, a veces da la impresión que uno quiere tener una sanidad, pero si tú estás comenzando a sentir algo, no te limites a decir, si quieren que vengan hasta mi cuarto, no, y si te puedes movilizar y te puedes levantar, ve y busca al siervo, a la persona que pueda orar por ti. Es más, si a lo mejor tú tienes una enfermedad que de estas que están ya, una diabetes o una enfermedad permanente en ti, entonces ve y si tú sabes de que el Señor
puede hacer un milagro. No dudes que cada vez que vayas a la iglesia, dile al ministro, quiero que ore nuevamente por mí, porque yo sé que el Señor me habló de que me iba a sanar, y no perder el propósito por el cual estás buscando a una persona para que se obre la convicción que tú has tenido de tu sanidad. Y de esta manera te puedo asegurar que el Señor escucha al que es diligente, permanece creyendo, crea lo que sí. Bueno, miremos otro ejemplo que tengo aquí también. Y este es con el general Naamán. Dice que este era un general sirio. Él era el que estaba pues como segundo, mano derecha del rey sirio. Y tenía una muchacha que le ayudaba en los oficios domésticos, que era una pues hebrea. Y él tenía una cualidad, que él era leproso. Entonces, aquí hay una historia digna de mencionar, porque él todos los días, me imagino que era un ritual para él tenerse que cubrir continuamente sus llagas. Sabe que aquí hay un mensaje también, porque ¿cuántos de nosotros hemos querido cubrir nuestros defectos, nuestras debilidades, para que la gente no las mire? Y esto le pasaba a Naamán. Él tenía que presentarse a la corte cubierto desde el borde de la mano hasta el cuello, para que nadie viera su condición. Y cuando la hebrea, esta muchacha, le dice, ¿sabes que hay alguien que podría declararte sano? Y él le dice, ¿quién es este? Y lo fue a buscar. Y cuando encontró a Eliseo, dice que él ni salió. Obviamente, que imagínense, como lo vimos la vez pasada, estar dispuesto a buscar al enviado. Estuvo dispuesto, siendo un general, a buscar a este enviado, enviado a Eliseo. Y según él, iba a llegar a recibirlo porque aquí vino el general y le iba a dar la pompa. No, le mandó al siervo y le dice, dile que se sumerja en el Jordán 7 veces. Dice que Naamán, sobresaltado, ¿cómo me voy a sumergir en ese río? No hay mejores ríos en esta área que el Jordán. Posiblemente el Jordán era utilizado para lavar, para muchas cosas. No era un río tan esplendoroso como uno quisiera. Pero entonces vino y uno de los siervos le dijo, mira, mi señor, si hemos venido hasta acá y estuviste dispuesto a encontrarte con él, ¿no estarías tú dispuesto a obedecer lo que él dice? Y eso le hizo eco. Por eso es que Jesucristo lo dejó. Este verso que vamos a leer, lo dejó él escrito, porque dice aquí que en la época de Naamán habían muchos leprosos. Habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Y cuál fue lo que dice que sucedió? Fue por la obediencia. Y aquí hay un mensaje, bueno, hay varios mensajes, pero uno de estos es que dice que cuando él se sumergió la primera vez, él vio que su piel se empezó aclarando. La segunda vez se aclaró un poco más, la tercera vez un poco más, y hasta que terminó en la séptima, dice que la piel era como de bebé, o sea, era una piel como de un niño, ¿verdad? Esto, ¿sabe cuál es el mensaje que hay? No desistas, porque Dios puede comenzar haciendo el milagro en tu vida y puede ser un milagro progresivo. Aunque eso lo vamos a ver también en otro de los temas, los milagros progresivos. Pero muy importante que tú recuerdes que hay que buscar al enviado, hay que ser obediente y buscar su milagro. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién es este enviado? ¿O puedo ser yo un enviado? Por supuesto.
Créalo que sí. Si algo he visto yo en la Escritura es que mi Padre nos ha impartido dones, oiga esto, dones de sanidad. Y para esto, pues vamos a entender que están los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. ¿Y dónde aparece esto? Bueno, léalo conmigo. Dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 y 6. Mire cómo dice. Ahora hay diversidad nuevamente, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esta palabra dones que aparece aquí son dones carisma. Cuando se aparece la palabra carisma es porque son dones que da el Espíritu mismo. Pero dice ahí, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea que mi Señor dice en Efesios capítulo 4 que Él impartió dones, pero la palabra griega es doma, que son dones ministeriales. Podríamos hablar aquí que son el de apóstol, evangelista, pastor, profeta y maestro. Pero dice en el verso 6, mírelo ahí donde está en su pantalla, y hay diversidad de operaciones, o sea que hay dones operacionales, que estos son los que otorga el Padre, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todas. Esos aparecen en Romanos en el capítulo 12, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver que están los dones del Espíritu Santo, carisma, los dones de mi Señor Jesucristo, los dones doma ministeriales y los dones de Dios o los dones del Padre. Entonces, entendiendo bien claro esto, debemos de ver dónde aparecen la sanidad o los dones de sanidad. Bueno, los dones de sanidad son de los dones carisma, que aparecen ahí en 1 Corintios, que leímos aquí en su pantalla, capítulo 12, versos 4 y 6, pero si uno sigue leyendo, vuelve a insistir con relación a los dones carisma. Y cuando da el listado, que por cierto, aquí en este listado aparecen 9 dones, pero cuando uno recolecta todos los dones carisma que hay, que menciona Pablo a Timoteo, inclusive en Romanos, uno encuentra que hay, oiga esto, hay 18 dones carisma. Y dice aquí en este verso, a otro fe, a otro, bueno, fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. O sea que es curioso porque cuando aquí refiere del don, está el don de la fe, el don de la enseñanza, el don de presidir, pero cuando habla de la sanidad, lo da como en plural, dando a entender que hay algunos que van a tener dones en ciertas áreas. Y yo como lo veo es de esta manera, que si, por ejemplo, alguna persona fue sano de un cáncer, esta persona podría tener, si se lo pide al Señor, le podría derramar a él la unción porque él lo ha vivido para poder orar por alguien más de cáncer. Y así de esta manera, pues diversidad de diferentes tipos de áreas. Por ejemplo, en mi persona, a mí me pasó que hace como unos 15 o 20 años, alguien me habló que no podía tener hijos, el matrimonio. Y me acuerdo que haber orado por la persona. Y la sorpresa es que al cabo de semanas me contaron que la persona estaba esperando. Entonces yo me quedé pensando, bueno, yo pensaba que no tenía don de sanidad, pero yo en obediencia oro por sanidad por cualquiera. Entonces ahí me di cuenta que tengo que ejercer más esto. Y ¿sabe qué? Vi que donde Dios me usó bastante es liberando la esterilidad de muchas personas, inclusive hasta ciertos negocios. Como que el Señor puso en mí un deseo de poder ver fertilidad en ciertas áreas.
Y obviamente, como yo en son de broma, digo, yo tengo un montón de hijos y solo con mi esposa, regados en la calle, pero solo con mi esposa me he acostado. Es una forma de broma, pero es porque he orado por mucha gente en muchos países y cuando regreso me dicen, miren, aquí está la persona por la cual usted oró y ahí está el bebé, ¿verdad? O sea que definitivamente todos tenemos diferentes dones, pero tenemos que creer que Dios te puede utilizar y no esperando en que tú recibas, sino dando es como se recibe. Bueno, vamos a irnos rápidamente. Entonces, para poder utilizar este don de la sanidad, tenemos que utilizar la fe y orar por fe. Mire cómo dice este verso, Santiago 5, 14, 15. Dice así: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, el enviado, y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea que aquí encontramos otros elementos que aparecen con la sanidad. Uno, una oración. Dos, aceite, un ungimiento con aceite. Y mire, y ahí dice, y la oración de fe restaurará al enfermo. Y la fe. O sea que si no hay fe, muy difícil puedo ocupar aquí. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, dice. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, entonces vamos a entender ahorita cómo es esto, entonces, de que hay otros elementos, ¿sí? Y hay que entender que en la Escritura utiliza el aceite. El aceite realmente se ha usado para sanar. Inclusive, anteriormente lo utilizaban mucho para sanar físicamente. O sea, como un linimento, como un ungüento. Mire cómo dice Isaías capítulo 1, verso 6. Cuando habla de que nosotros podemos tener en el Señor, Él puede sanar nuestras áreas de la misma manera como el aceite que nos colocamos para sanar alguna herida. Mire, dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Él cosa sana, sino herida. Imagínense que qué terrible debería ser la vida de esta persona, sino herida, hinchazón, podrida llaga. ¿Sabe cómo me imagino yo en la vida de Job? Cuando uno lee la historia de Job, no habla de que él se haya puesto aceite, sencillamente él se depositó sobre ceniza. Pero aquí dice que no fueron suavizadas con aceite, o sea que el aceite de alguna manera puede tener un efecto sanador sobre la hinchazón, sobre la herida o sobre la llaga podrida, dice. Pero esto habla acerca de que nuestra vida puede llegar al Señor de una manera espiritualmente, de esta manera, herido, hinchado, podrido, pero el Señor nos limpia. Dice que al que cree en Él, aun por rojos que sean tus pecados, vienen a ser del color de la lana blanca, dice. Eso es lo que dice después. Pero entonces tenemos que creer que el aceite sí tiene un efecto. Mire cómo dice qué pasó con el buen samaritano. Dice, ¿se acuerdan de la historia? Que dice que se encuentra a este herido en el camino, luego que pasó un levita, luego que pasó un sacerdote y nadie lo atendió, que venían de Jericó. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo en este pueblo mundano? Bueno, pero dice que el samaritano, dice, se acercó, y dice aquí el verso 34, le vendó sus heridas derramando aceite, y vino sobre ellas, y poniendo su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Que esa es una figura, pues obviamente, de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él nos encuentra herido, pero Él nos pone de su aceite, su Espíritu Santo y el vino y el gozo sobre nosotros y nos cabalga? Él nos lleva y nos lleva al mesón.
Y ahí al mesonero, que es figura del Espíritu Santo, le dice, cuídalo. Y dice que le dio 2 monedas, yo regreso, que es una figura de que desde que él pues lo entregó al herido, que es la iglesia, cuando él resucitó, se lo entregó al Espíritu Santo y le dijo, en 2 monedas o en 2000 años yo regreso. Que por cierto ya se está acercando el tiempo. Entonces, usted dirá, pero si ya se cumplieron, estamos de 2021, no, es desde que él resucitó, 2033. Y a los 2033 hay que regresar y quitarle los 7 años de tribulación y gran tribulación, 2026. Y al 2026 hay que quitarle los años que este obispo Dionisio erró cuando él fijó el año 0, que es entre 3 y 4 años. Entonces, el tiempo está muy cercano, mis hermanos. Ahorita es cuando tenemos que creer que si el tiempo está cercano, pues empezar a hacer la obra del evangelismo, la obra de estar usando los dones que Él nos dio para que la gente crea, porque aquel que es sano, si no ha creído en Cristo, su sanidad lo puede convertir. Bueno, porque así fue como hizo Jesús. Incluso tenemos que cuando se estableció el tabernáculo de Moisés, había un aceite precioso que se llamaba el aceite de la santa unción. O sea que el aceite no solo era para curar heridas, sino también era para ungir o consagrar. Mire cómo dice Éxodo 30, verso 25, dice así. Y harás con las diferentes especias que menciona en el verso 24, el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y posterior dice que este aceite será para ungir todos los muebles, todos los elementos. Imagínese el aroma que tendría, pero también sirve para ungir al sacerdocio. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces, mire todo el efecto que hay en este elemento del aceite. El aceite lo utilizaban no solo para suavizar heridas, sanar heridas, sino también para consagrar, para ungir, y por eso había que prepararlo. Obviamente hay aceites con diferentes composiciones. Este aceite, por ejemplo, de la Santa Unción, usaba mirra, usaba diferentes elementos, y hablan acerca de elementos medicinales, elementos aromáticos, elementos que utilizaban para preservar al muerto, ¿verdad? Como el incienso. O sea que todo esto le daba una composición de que el aceite del Espíritu Santo en nosotros nos puede completar, puede hacer una redención completa. Hermoso esto, ¿verdad? Y había otro elemento que aparece aquí, y es, mire esto, imposición de manos. ¿Cómo es esto de la imposición de manos? O sea, ya vimos que para poder operar en la sanidad, obviamente tenemos que pues haber tenido creencia de que hay un don que Dios nos quiere dar, el don de la sanidad. 2, que hay aceite. 3, que hay que llamar, hay que ir con un enviado, o nosotros podemos ser enviados. ¿Para qué? Para que use el aceite, como lo vimos en Santiago. Pero el aceite, imagino que no solo lo va a echar sobre la cabeza, no, tiene que ser con imposición de manos, o sea, como colocar la mano y orar. Y usted dirá, entonces por eso es que así lo hacen, es que es una ordenanza. Por ejemplo, dice en Hebreos capítulo 6, hablando de los elementos, los rudimientos del evangelio, o sea, la doctrina básica, o sea, las enseñanzas claves para crecer en Cristo, los primeros pasos del creyente, dice aquí. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez fundamento
Y aquí habla esas enseñanzas básicas. Hebreos 6, 1 en adelante. Arrepentimiento de obras muertas. 2, la fe en Dios. 3, la enseñanza sobre los lavamientos, que son los bautismos. Y 4, la imposición de manos. O sea que es una enseñanza que nos la muestra la Escritura como un rudimento, como una enseñanza que nosotros debemos de usar continuamente. Usted está en su casa y hay alguien enfermo, pues traiga aceite y póngale las manos sobre su frente y ore en el nombre de Jesús. No porque usted diga, no, el Señor sana como quiere, no. Él ha mostrado que hay formas de hacerlo de una forma correcta. Por eso ¿por qué las manos? Porque la Escritura dice que en las manos, el Señor utiliza estas manos para que de ellas salga una unción o salga algo de Él. Mire cómo dice Habacuc 3 y 4. Su resplandor, hablando del resplandor del Señor, es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Porque es Dios, sí, pero nosotros tenemos la naturaleza del Padre. Nosotros tenemos la naturaleza del Padre. Y entonces en su naturaleza podemos ver que si el Padre lo hace, de esa manera nosotros también podemos tener de esa manera, ver que de la mano sale algún tipo de poder. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, mire cómo dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a imponer manos, no lo haga a la ligera, o sea, no lo haga por salir del paso, sino que usted examine, Señor, yo estoy preparado para ungir a esta persona y yo en tu nombre, Señor, yo voy a ir con la autoridad que tú me has dado. Y yo creo que Jesucristo me cubre y yo creo que Él me ha dado el don y yo lo voy a hacer en obediencia. Porque en obediencia dice la Escritura, ¿verdad? Que el que cree en Cristo, ¿verdad? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así lo dice Mateo 24, que es una de las señales que siguen a los que creen en Jesucristo. Yo creo que voy a ver un milagro en la vida de esta persona. Y no es con ligereza, porque no lo hago rápidamente en el sentido de decir, si Él quiere, el Señor quiere, lo sana. No, yo creo en el nombre de Jesús y crea con la fe. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando se imponen manos? También reciben el Espíritu Santo. Mire Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice también, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces, mire todo lo que hay cuando uno hace las cosas conforme a la instrucción de la Escritura. Usted mira a alguien que está enfermo, vaya y en el nombre de Jesús, dígale, yo te declaro sano. Agarre aceite y lo pone en su frente o en ese lugar que tanto le acoge y declare la palabra. Por la autoridad que Dios me ha dado, yo te declaro sano, Señor mío, di la palabra y este cuerpo sanará. Y creyendo por la fe. Y hay veces que cuando tú estás orando por personas, algunos van a recibir el Espíritu Santo. Si esta persona no es creyente, pues después de orar por él, tú tienes que aprovechar y decirle, pero te hace falta lo más importante, tener la vida de Jesucristo en tu corazón. Es que yo creo en Cristo. No, tienes que confesarlo con tu boca y declararlo que Él sea tu Señor. Y posteriormente, pues seguir orando por Él hasta que se avive el fuego del don de Dios. Bueno, mis amados hermanos, hoy hemos terminado esta primera etapa acerca de la sanidad. Muy importante. Vamos a seguir viendo la semana entrante qué otros medios hay para operar
y activar la sanidad en mi vida. Y como les dije, en el que sigue, vamos a seguir viendo sobre la sanidad del alma. Muy importante cómo ministrar el alma para que seamos sanos en todo sentido. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero orar hoy por ti, porque sé que algunos de los que están aquí necesitan el toque de su Santo Espíritu. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Si tú necesitas sanidad, déjame orar por ti y pedirle a Dios que haga su obra principal. Señor amado, Padre mío, por la autoridad que tú me das, yo te pido, Señor, haz un milagro en la vida de mi hermano. Yo te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que cree que el Señor, Él está aquí. Padre mío, si tú has estado atravesando un momento difícil, recibe de Dios hoy el milagro. Yo te declaro sano por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, hoy le ordeno a que toda obra del diablo, del enemigo que esté sobre ti, y te declaro libre en el nombre de Jesús. Si tú sabes que te has alejado de Dios, repite conmigo esta oración. Repite conmigo, di conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Cristo Jesús, vuelva a mi corazón, llene mi corazón. Le reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Ven a mí. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalo. Y al que esté enfermo yo lo declaro sano por el poder de Dios. Al que cree todo le es posible. Padre mío, al que esté atravesando escasez, haz un milagro en su vida. Al que esté pasando una prueba, una dura situación, Señor, atiéndelo, guárdalo, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y sean bendecidos. Ahí los dejo con ese canto hermoso. Bendiciones. Y por su sangre